Vamos a ir a Hechos capítulo 1, Hechos 1:8. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Hay libros en la Biblia que con mucha facilidad usted puede detectar el propósito o versículo clave del libro. En este caso, el libro de Hechos es claro en presentarnos el propósito o el versículo clave. Y el versículo clave, el propósito, está en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Voy a leerlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, o en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Dos palabras claves que encontramos en este versículo, Hechos 1:8. Primero encontramos Espíritu Santo, Espíritu Santo, y luego encontramos testigos. Y bueno, Espíritu Santo lo vamos a encontrar muchas veces en la palabra de Dios, en este libro. Muchas veces vamos a encontrar Espíritu Santo. Y también vamos a encontrar testigos muchas veces. Muchas veces. Ok, ¿qué sucedió? ¿Cómo se fue dando? Bueno, primero, el escritor de este libro se llama Lucas. Lucas escribió el Evangelio, y Lucas no solamente dejó a medias el trabajo, sino que escribió un evangelio diciendo, esto es lo que enseñó, esto es lo que dijo Jesús, esto es lo que nos comunicó a nosotros, o comunicó en el evangelio de Lucas. Pero en el Hecho de los Apóstoles, no solamente se quedó parado Lucas al escribir y decir, hasta aquí Jesús nos indicó, hasta aquí Jesús nos enseñó, o dice en su palabra eso, no, sino que Lucas continúa en el libro de Hechos diciendo lo que Jesús vino a hacer, o lo que el Espíritu Santo vino a hacer después que se fue Jesús. O sea, no solamente nos dejó a medias, como quien dice. Si Lucas no tiene la oportunidad de escribir el libro de Hechos, por decir, muchas cosas que están en la Biblia, pues no estarían, ¿no? Muchas cosas que se escribieron estarían a medias. Y en este caso, el libro de los Hechos nos da una visión clara de lo que el hombre o el cristiano, la cristiana, debe saber para empezar una obra, una misión o una iglesia. Este es el manual. Este es el manual sobre las misiones. Ahora, en este capítulo, Hechos 1:8, el escritor va sacando como pedazos o libros del libro de Hechos. Va sacando así, por ejemplo, de Hechos capítulo 1 al capítulo 7, toda la obra es en Jerusalén. Todo el trabajo es en Jerusalén. De Hechos capítulo 1 al capítulo 7. Del capítulo 8 al capítulo 12 ya se expande a Judea y a Samaria. Porque del capítulo 1 al capítulo 7 estaban así, todos trabajando, orando, unánimes y perseverando, y muchas cosas dice la palabra, pero estaban en su ciudad, en su lugar. ¿Qué tuvo que suceder? Bueno, ustedes saben, del capítulo 7 en adelante viene la muerte de Esteban, después la persecución de los cristianos, y salen en el capítulo 8 y empiezan a tocar las puertas o las ciudades de Judea y de Samaria. Jerusalén está así, luego bajan a Judea y luego tienen que subir hasta Samaria. Y empezaron a buscar otros lugares, porque ahora sí la persecución les obligó a salir de las comodidades, ¿ok? Entonces, del capítulo 1 al capítulo 7, todo es en Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 12 se inicia el trabajo en Judea y en Samaria. Del capítulo 13 al capítulo 28 es hasta lo último de la tierra. O sea, las ciudades, el mundo conocido de aquel tiempo. Miren cómo lo fue escribiendo el escritor sagrado. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén primero. Eso está del capítulo 1 al capítulo 7. Toda Judea y Samaria, del capítulo 12 al del 8 al 12. Y hasta lo último de la tierra se encuentra registrado en este mismo libro
hasta lo último de la tierra, del capítulo 13 al capítulo 28. ¿Estamos? Ok, gracias. Ahora, si usted hace un estudio de personajes en este libro, del capítulo 1 al capítulo 12, se va a encontrar la vida de Pedro. Pedro predicando, Pedro llevando el mensaje a los judíos. Del capítulo 1 al capítulo 12. Del capítulo 13 al capítulo 28, usted se va a encontrar con la vida de Pablo. Pablo liderando, Pablo predicando, sus 3 viajes misioneros de Pablo que realizó, cómo él tuvo que llegar hasta a Roma, por allá lo llevaron preso. Ahora, este libro, estamos dando un vistazo general del libro. Este libro es el único libro de la Biblia. Vayan al capítulo 28, el único libro de la Biblia que está, por decir, sin terminar. Todas las epístolas y las cartas o cartas del apóstol Pablo y de otros escritores sagrados dice que Dios les bendiga, amén. La gracia y el poder de Dios esté con ustedes, amén. Terminan todas las cartas diciendo eso. Y este libro de Hechos de los Apóstoles no termina así. Dice 28:28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, y predicando el reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pero no tiene conclusión. Las cartas normalmente son saludos o destinatarios, saludos, cuerpo y conclusión. Así son las epístolas. Y en este caso, él no termina esta carta. Entonces, amados hermanos, vamos a ver algunas cosas rápidamente. Quiero llevarles al principio del capítulo 1. Dice la palabra de Dios. 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Ok? Y en este capítulo, en Hechos, ya tenemos el trabajo fuerte. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Ok, vamos a hacer un poco de historia. Jesús lo crucificaron, lo enterraron en una tumba prestada de José de Arimatea, resucitó al tercer día, dice la Escritura. Cuando enterraron a Jesús, los apóstoles todos andaban temerosos y huyendo, porque su líder, su cabecilla o el Señor Jesús estaba muerto, ya no había esperanza para ellos. Pero el Señor Jesús les había indicado que fueran a un lugar donde Él donde estarían ahí juntos, y Él regresaría o recibirían el Espíritu Santo con poder. Ahora, en este Hechos 1:8 ya está aquí diciendo el escritor sagrado, van a recibir el Espíritu Santo con poder. Y ya sucedió algo grandioso. En el capítulo 2, nosotros vamos a ver cómo se manifestó eso. Capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ok, los hombres temerosos, los hombres miedosos, ahora estaban llenos de poder, porque el Espíritu Santo había descendido con ellos o a ellos, y ahora estaban llenos de poder, estaban listos para hacer el trabajo que su maestro les había encomendado. Ya estaba ahí el poder del Espíritu Santo. Y entonces en el versículo 14 hay un hombre que se levanta y predica. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y les empieza a decir un discurso, y el resultado de ese discurso, dice la Escritura en el versículo 41 en adelante, que se convirtieron al Señor Jesucristo 3,000. Ahora, el Espíritu Santo ya estaba en la tierra, ya estaba obrando, manifestándose. No solamente en la vida de los apóstoles, que estaban llenos de poder, llenos de esa dinamismo o dínamo para predicar la palabra de Dios, sino que también los corazones de aquellos que escuchaban el mensaje de Jesucristo estaban preparados por el Señor para llevar el mensaje o para recibir el mensaje. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Un espíritu que tiene poder, un espíritu que se manifiesta, un espíritu que produce un poder en nosotros, de tal manera que podamos compartir la palabra con cualquier persona que esté presente. Ahora, si no estamos compartiendo el mensaje que tenemos nosotros, el mensaje de salvación, debemos tener cuidado, o debemos analizarnos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy hablando yo a la gente del poder que Dios me ha dado o de lo que yo tengo en mi vida? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Algo está sucediendo. Si no lo estás haciendo, pídele al Señor que cada día te llene de su poder, te llene de su presencia, y cuando te pares enfrente, tú vas a tener poder para decirle a la gente: Dios le ama, arrepiéntanse, hay salvación, porque Cristo es el Salvador del mundo. Pero eso lo tienes que hacer cuando tú tienes una relación y yo con Dios. ¿Okay? Entonces Pedro ahí predicando la palabra de Dios, y luego dice en el 4:4 por allá que otros 5,000 se reunieron, y ya eran muchos cristianos y estaban invadiendo la ciudad de Jerusalén por todos lados. En el capítulo 5 hay algunos acontecimientos ahí de Ananías y Zafira. En el capítulo 6 la multitud era muy grande y habían desatendido las viudas, y entonces se presentó una necesidad, convocaron a la congregación, al grupo, y hay la elección de los diáconos, y empiezan a servir las mesas para que los apóstoles o los líderes siguieran predicando la palabra de Dios. En el capítulo 7 viene la muerte de Esteban, o la defensa de Esteban. En el capítulo 8 viene la persecución de la iglesia, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Ahí se cumple el segundo, ¿ok? Salvo los apóstoles. Acuérdense que del capítulo 1 al capítulo 7 la predicación es todo Jerusalén, ahí se predica. Del capítulo 8 al capítulo 12 bajan a Judea y suben a Samaria, y ahí están predicando la palabra de Dios. Bueno, en el capítulo 9, el capítulo muy famoso de la conversión de Saulo de Tarso. Capítulo 10, Pedro y Cornelio. En el capítulo 11, el informe de la iglesia de Jerusalén, cómo estaban sucediendo las cosas allá en Judea y en Samaria. Y en el capítulo 12, el arresto y muerte de Jacob. Y en el capítulo 13, inicia el personaje que escribió más cartas, que se llama Pablo, e inicia el primer viaje misionero. Por lo menos en este viaje el apóstol Pablo visitó 10 ciudades, zarpó de Antioquía y se fue viajando hasta llegar en el capítulo 14:6, llegó a Derbe, a Listra, y ahí se estableció un buen rato. Pero, amados hermanos,
Si tenemos el poder para testificar, hay que echar mano de ese poder. Si no lo tenemos, hay que tener algún análisis con el Señor, alguna plática con el Señor para ver qué es lo que está pasando en mi vida. Yo necesito hacer el trabajo que el Señor me encomendó. Si no lo estamos haciendo, hay que tener un análisis en nuestra vida. Por ejemplo, imagínense los 12 apóstoles, o los 120, o los 500, según se aparecieron ahí, según se le apareció Jesús a varios de esas personas, o de esos personajes. Los 12, o los 120, o los 500, que se quedan solamente con las manos cruzadas y dicen: yo ya tengo la salvación, yo ya tengo mi vida eterna asegurada, yo estoy feliz, yo estoy contento, lo demás a mí no me interesa, el Señor, somos del pueblo de Dios, somos el pueblo escogido, y aquí nosotros nos quedamos en Jerusalén y no hay nada que marchar o que caminar para llevar el mensaje. ¿Se imaginan que esos personajes no trabajaron o no salieron a anunciar el mensaje? ¿Qué sería de nosotros? Ahora, los pueblos o las naciones como Japón y otras naciones en otras partes del mundo que no se les llevó el mensaje como cuando lo trajeron a nosotros, y están ahora hundidos en las tinieblas y en otras religiones, pero el mensaje llegó a nosotros. Nosotros deberíamos estar más agradecidos con Dios porque el mensaje llegó a nosotros primero. Sin embargo, en algunas ocasiones no estamos haciendo el trabajo que nos encomendó el Señor. No estamos siendo testigos. Bueno, ¿qué hace un testigo? Aquí está una sala grande, aquí está el magistrado o el juez, aquí está una persona que es un violador, y por acá están los familiares de las víctimas, y acá está el jurado. ¿Y qué sucede cuando el juez llama al acusado? Lo sienta en un banquillo. Y luego el juez necesita evidencia o checar lo que ya está escrito en el expediente para poder colaborar para la sentencia o el dictamen que van a tomar. Entonces, ¿qué sucede? Llaman a los testigos para que ellos, en boca de 2 o 3, ellos estén diciendo si miraron al asesino hacer cierto acto o no. Entonces, eso hacen los testigos cuando hay un problema legal. Ahora, cuando estamos hablando de las cosas espirituales, nosotros somos testigos. No estuvimos con Cristo, pero tenemos más información en esta Biblia o en la Biblia que usted tiene que la información que tuvieron los personajes que anduvieron con Cristo. Somos testigos del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Somos testigos de cómo el Señor nos sacó de las tinieblas y nos transportó a su luz admirable. Somos testigos de cómo caminamos en el lodo cenagoso, dice el Salmo 40, y el Señor nos puso en una roca firme. De eso somos testigos, y de eso tenemos que hablar, y de eso tenemos que anunciar, que el Señor Jesucristo murió por nosotros, por amor a nosotros, y que ellos también tienen la oportunidad de creer, de depositar su fe o su confianza en el Señor Jesucristo. Si no estamos testificando del Señor, Dios nos va a pedir cuentas. Por eso es importante que nosotros, así como estos hermanos de Hechos de los Apóstoles, pidamos al Señor: Señor, ayúdame, yo quiero ser un testigo eficiente. Señor, yo quiero testificar. Señor, yo quiero trabajar. Señor, yo quiero anunciar el mensaje que tú tienes para mí o para la gente que está allá afuera. Pero necesitamos ser testigos. Necesitamos decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay un eslogan de un hombre que estuvo en la política y decía: hechos, no palabras. ¿Okay? Hechos, no palabras. Y eso es lo que cuenta. A veces decimos: yo soy cristiano, yo soy bien bueno en la iglesia. Está bien, no hay problema. Pero la otra parte, somos testigos. Hablamos de lo que le pasó al Señor,
hablamos de lo que el Señor está haciendo en mi vida, o no somos testigos. Los evangelios presentaron a Cristo haciendo algún trabajo, y el Espíritu Santo presenta al Señor Jesucristo haciendo muchos trabajos. Cristo comenzó a hacer las cosas en la tierra. El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros en el cielo, y el Espíritu Santo está trabajando en nosotros siempre y cuando le demos la oportunidad de llenarnos o de trabajar en nosotros. Los evangelios nos hablan acerca del Salvador crucificado y resucitado. Hechos lo presentan como el Señor y conductor ascendido y exaltado. En los evangelios encontramos la enseñanza de Cristo. En Hechos de los Apóstoles vemos el efecto, la evidencia de esas enseñanzas. Por ejemplo, el Espíritu Santo se menciona en este libro por lo menos 70 veces. La palabra testigo más de 30 veces. Hermanos, el mundo no se va a salvar a través de otros medios, solamente a través de Jesucristo. Busque por favor Hechos 4:12. Hechos 4:12. Si alguien lo tiene, por favor, lea Hechos 4:12. Ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ok, gracias. El Señor Jesucristo te necesita a ti y me necesita a mí. En los planes que Él tiene para salvar al mundo, te necesita a ti y me necesita a mí. Es cuestión de que nosotros podamos responder: sí, Señor, yo quiero ser un testigo. Yo quiero ser una testigo que anuncie tus verdades, que hable de tu poder, que hable de tu grandeza, que un día descendiste del cielo y que un día, cuando yo caminaba en cierto lugar o estaba en cierta oficina, tu poder, tu gracia, tu amor tocó mi hombro y eso cambió mi vida. Yo quiero ser un testigo de eso, pero es cuestión de que cada uno de nosotros lo quiera hacer o diga: Señor, aquí estoy. Los planes de Cristo nos incluyen a nosotros. Y la pregunta es: ¿estoy dando testimonio de Cristo? Si no lo estoy dando, ¿por qué no está sucediendo esto en mi vida? Cristo no puede salvar al mundo él solo. Así que sus planes te incluyen a ti y a mí. Conviene que nos analicemos. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Cristo les había dicho a sus discípulos que enviaría el Espíritu Santo en Juan 14, en Juan 15. La promesa llegó en el libro de Hechos registrada en el tiempo de Pentecostés, 50 días después que se fue el Señor Jesús. Y el Espíritu Santo está aquí haciendo la obra del Padre y del Hijo. ¿Qué necesitamos nosotros? Orar a Dios, depender de Dios. Hay un pasaje en este libro de Hechos, en el capítulo 8, en el versículo 26, 8:26, y quisiera llevarlos ahí a ese lugar. Por ejemplo, en este capítulo de Hechos 8:26 encontramos la historia conocida de un hombre llamado Felipe. Felipe era un evangelista y vivía en Samaria. Ya Samaria, llegó el mensaje allá con Felipe, sus hijas estaban trabajando y estaba él trabajando en Samaria. De repente le dice un ángel del Señor: oye Felipe, desciende al camino. ¿Quién sabe la historia? Va Felipe y habla con el eunuco y le predica, sí. Y ahí cuando el eunuco ya comprende y acepta la salvación de Cristo, sí. Le dice que qué impide para que lo bauticen en ese momento. Okay. Muy bien, gracias. El camino desierto que está de Jerusalén a Gaza, ¿verdad? Por ahí va caminando. Gracias también, ok. Y es cierto lo que dice la hermana Mari. Pero hay otra cosa importante. Miren, a muchos de nosotros nos da miedo testificar de Cristo. ¿Y qué le voy a decir?
¿Y cómo me voy a acercar? ¿Y qué palabras voy a usar? Y se cuestiona uno muchas cosas antes de tocar la puerta o antes de compartir el Evangelio. Pero fíjense una cosa, muy sencilla. Cuando Dios te manda o cuando Dios te indica que vayas, es porque Él ya preparó los corazones de las personas. Este etíope, como decía la hermana, dice la Biblia, llegó a Jerusalén a adorar. Y allá estuvo en Jerusalén no sé cuántos días, no dice la Escritura. Antes de irse compró un rollo y se fue a su casa, o se regresó a su continente. Y Dios ya sabía su soberanía de este personaje que estaba descendiendo para su tierra. Entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe: Felipe, allá en el desierto, en un carro, ¿sí?, va un hombre viajando y tiene preguntas o tiene dudas. Yo preparé su corazón, ve y búscalo. Y se acerca Felipe al carro y el hombre estaba leyendo Isaías 53, ¿verdad? ¿Alguien sabe? Isaías 53. Y solamente Felipe le dice: ¿le entiendes? Y este personaje, un hombre muy importante, le dice: ¿cómo le puedo entender si no hay nadie que me lo explique? Y entonces Felipe ahí aprovechó la oportunidad para decirle de quién estaba hablando la Escritura y lo llevó a los pies de Cristo. O sea, amados hermanos, no tengan temor, no tengan miedo. Mejor ténganle temor a Dios, porque no hacemos la cosa. No tengan temor de la gente. Vayan y compartan el mensaje de salvación. Cuando Dios le indique que usted vaya, es porque Dios ya preparó el corazón de aquella persona y está listo. Cuando le hablaron a usted, pues Dios estaba obrando en su vida, estaba removiendo todas las cosas que tiene uno en el corazón negro, cambiando su corazón de piedra por uno de carne. Y así usted escuchó el mensaje de salvación, usted abrió el corazón, recibió por fe a Jesús, se arrepintió y recibió por fe a Jesucristo y ahora es un cristiano. Pero imagínense que cuando me hablaron a mí: no le hables a ese hombre es de pistola, no le ves la cara como la tiene, llena de alcohol, y es muy grosero, dice muchas malas palabras, cubre a la gente, es peleonero. Sin embargo, el hombre que me llevó a los pies de Cristo iba cada 8 días a mi oficina. Quiero decirte, Gabriel, que Dios te ama. Quiero decirte, Gabriel, que Dios tiene un propósito para ti. Ahí te voy a dejar estos folletos, ahí te dejo este Nuevo Testamento. Mira, Gabriel, el hombre que me llevó a Cristo ahora está en el cielo y Dios le dio un premio grande por mí. No porque yo era importante, sino porque yo le causé mucho trabajo para que Él me llevara a Cristo. Y Él me compartió, a pesar de que yo lo corría, a pesar de que yo le sacaba mi filosofía y decía: no hay Dios, a pesar de que yo le decía: la Biblia no es un libro viejo que no sirve para nada, a pesar de que yo le decía: mira, este billete, este bonche de billetes que tengo aquí, con eso soy suficiente, no necesito de Dios. Pero el Señor estaba preparando mi corazón. El Señor estaba cambiando mi corazón de piedra por uno de carne. El Señor me estaba haciendo ver que así como estaba viviendo, me iba a perder. Que yo necesitaba un cambio de vida, un arrepentimiento, una dirección nueva en mi vida, un giro grande en mi vida para poder vivir. Y entonces
Ya saben algunos que el 3 de marzo a las 12 del día del año 80, a través de una enfermedad incurable, mi esposa y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. Después el Señor me sanó físicamente. Después empezó a hacer algunas cosas en mi vida, cambió mi carácter. Era muy peleonero yo. Les voy a compartir nada más esto. Un día yo salí muy mal de un lugar, de un antro, y fui a otro lugar y había unos amigos y yo andaba loco. Entonces me peleé con uno de ellos, eran de la judicial, me peleé con uno de ellos. Y entonces los demás, me peleé con uno de ellos y los demás no me hicieron nada. Y fui a mi mesa y seguí haciendo cosas hasta que le toqué la mesa a todos y me sacaron a la banqueta, me golpearon y me patearon, me rompieron 2 costillas. Y estuve tirado en mi oficina como 2 días, no podía levantarme. Todo porque vivía perdidamente. Y Tomás buscándome, y Tomás hablándome, y Tomás buscándome, y Tomás hablándome. Cuando alguien me invitaba a tomar, a emborracharme, yo decía, no puedo tomar, porque le juré a mi esposa no tomar. Y volví a tomar. Me invitaban a tomar y yo le decía, no puedo tomar porque estoy gastando mucho dinero o estoy enfermo, y volví a caer para volverme a emborrachar. Me decían, vas a perder mi amistad si no tomas conmigo, ya no vas a ser tu familiar o qué sé yo, y yo volví a caer. Pero cuando vino el Espíritu Santo a mi vida, cuando vino el Espíritu Santo a mi corazón, cambió mi forma de pensar y cambió mi forma de vivir. Cuando vino el Espíritu Santo a mi corazón, pude decirle al oficial más grande, que era mi compadre, no voy a tomar más, porque Cristo vive en mi corazón ahora. Y me decía mi compadre, el compadre, vas a perder mi amistad, no importa. Y termino diciéndoles que como yo andaba en ese mundo bajo y tenía un negocio aquí, en este lado de la calle, para los que conocen Acapulco como Mariano y conoce Acapulco, estaba en el artículo 27, aquí tienen mi oficina, y como 7 o 9 bares casi enfrente de mí, ahí yo estaba aquí. Y yo empecé a caminar con el Señor, empecé a leer la Biblia, empecé a reunirme. Salían los agentes de la judicial, iban allá a la banqueta y sacaban la pistola, tirando balazos. Conocidos míos, amigos míos, para que yo saliera y que fuera a beber con ellos, porque querían que fuera a tomar vino con ellos. Los vecinos salían y decían, en el negocio de Mondragón están tirando balazos los judiciales. Todo eso sucedió en mi vida. Pero yo pude decirles a ellos, no al alcohol, no a la bebida. Mi esposa se está divorciando de mí y tengo 2 bebés y los voy a perder. Eso decía yo. Pero por otro lado el Espíritu Santo trabajando en mi vida, hasta que un día me tuve que arrodillar, me tuve que humillar delante del Señor y decirle, ya no puedo más, por favor hazte cargo de mi situación, mi esposa me va a dejar, se va a divorciar de mí.
voy a perder a mis hijos, y voy a perder todo por mi mala cabeza. Por favor, ayúdame. Y entonces vino el Señor, me arrepentí de todos mis errores y todos mis pecados. Vino el Señor a mi vida, cambió mi situación, lo recibí por fe y la situación de mi vida cambió. Para este 3 de marzo voy a cumplir 34 años que el Señor tuvo misericordia de mí. Porque hay un poder en nosotros en el cual podemos decir no. No a la maldad, no al pecado. Hay un poder en nosotros que nos anima, que nos fortalece, que nos dice, échale ganas, yo estoy contigo, anímate. Ese poder es el que te ofrece el Señor en esta mañana. Tú no estás solo, tú no estás sola. El Señor Jesucristo está contigo. El Espíritu Santo obra maravillas en ti. El Espíritu Santo intercede por ti y por mí delante del Padre. Y por ese motivo podemos decir en esta mañana que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Podemos decir, aleluya, gloria a Dios, porque ahora vamos a salir allá, como dicen en Sonora, en Hermosillo, vamos a salir hacia afuera, salte para afuera, pero vamos a salir y vamos a decir a la gente que hay un Señor en nuestra vida que nos da todo el poder para testificar y para ser sus testigos. ¿Okay? Así que anímense, lean el libro de Hechos, tiene 28 capítulos, léanlo todo, es maravilloso. Sobre ese libro vamos a estar hablando algunos días o algunas horas en este mes de marzo y posiblemente el mes de abril. Vamos a orar al Señor. Señor, tú conoces mis debilidades. Tú conoces, Señor, que tengo miedo, que soy temeroso, que tengo dudas, que no sé cómo hacerlo, que se van a reír de mí, que me da vergüenza. Tú sabes todo de mí, todo, no se te escapa nada. Pero en esta hora, Señor, queremos pedirte la llenura de tu Espíritu en nuestras vidas. Llénanos, Señor, de ese poder grande, todopoderoso. Obra en nosotros una transformación de lo más profundo de nuestra vida hacia afuera. Señor, tu obra es grande y tú necesitas de nuestra humanidad, de nuestras personas para poder hacer tu obra, Señor. El mensaje grande fue en Jerusalén. El apóstol Pedro predicando tu palabra diciendo, asesinos, ustedes lo mataron. Y esa era una acusación gravísima. Sin embargo, él se levantó con poder, no importando que lo mataran a él también. Señor, y él lo pudo hacer. Él lo hizo. Muchos se convirtieron, Señor. Tú necesitas nuestras manos, necesitas nuestros pies. Tu obra es grande. Ese mensaje de Pedro fue en la nación hebrea. Ahí se predicó el primer sermón, el primer mensaje de la resurrección de Cristo. Señor, Pablo llegó hasta Roma, la metrópoli más grande del mundo en aquel tiempo, donde de ahí podía salir el evangelio a todas las naciones. Señor, nunca hay coincidencia, nunca hay algo de buena suerte, no. Todo lo que está en tu palabra está pensadamente planeado por ti. Está tu poder en tu palabra, está tu gracia, tu amor. Padre, todo está ahí, es nuestro manual. ¿Por qué, Señor, no echamos mano de ese manual? Ayúdanos a tener el poder y a levantarnos y a hablar al vecino, al compañero de trabajo, a decirle que hay esperanza. Señor, recuerdo la mujer que está enferma de cáncer, que fui a orar por ella ayer. Una cristiana que qué paz me inspiró.
en medio de su enfermedad del cáncer terrible que está sufriendo, ella dice, el Señor me está transformando, me está cambiando, dijo ella. Soy fulana, pero me veo en el espejo y ya no soy yo, ya es otra persona porque el Señor me está cambiando. A veces, Señor, sacas todas nuestras impurezas de nuestro cuerpo y permites algunas enfermedades. Que Dios bendiga a esta hermana, Señor, que está pasando por una situación terrible. Oramos, Padre Santo, que ese poder que ella tiene también del Espíritu Santo en su vida también pueda estar en nosotros, o está en nosotros. Está en nosotros. Lo que ha faltado es llenarnos continuamente del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios, de la grandeza de Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Tú quieres hombres y mujeres esforzados, valientes, victoriosos, que no le temen a la batalla, que están listos para tomar las armas, que están listos para tomar la poderosa arma que es tu palabra. Ayúdanos, Señor, para hacer las cosas conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.